Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos en otra preciosa mañana, desde mi casa a su casa, listos aquí en familia para estudiar todos juntos la palabra del Señor. Vamos a retomar el capítulo 6 de Jueces. Vamos a estar viendo del verso 25 al 40, gloria al Señor. Y nuestro deseo es que así como el Señor ha venido a reinar en nuestro hogar y su paz está en medio nuestro, así mismo su hogar sea edificado y que la paz de Cristo more en su hogar, en su vida y en su corazón, gloria al Señor. Así es que con gozo vamos a leer su palabra conforme está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Señor del cielo. Gracias, maravilloso Dios, por estar en medio nuestro, bendito Rey, en esta mañana, Padre Santo, en el cual hemos tomado a bien escudriñar tu palabra, maravilloso Dios. Pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor amado, tú nos la reveles a nuestros corazones en esta mañana. Agradecemos, Señor del cielo, por la salvación, Señor amado, por el privilegio de haberte conocido, Señor del cielo. Gracias porque abriste los ojos de nuestro entendimiento para poder, Señor del cielo, entender tu palabra. Ahora pedimos, Señor del cielo, que sea tu Santo Espíritu el que la acomode en nuestros corazones. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Hace 2 semanas que comenzamos el capítulo 6. Y hablamos del llamado de Gedeón, ¿verdad? El ángel de Jehová se aparece a Gedeón abajo de una encina que estaba en el terreno de su padre, ¿verdad? Y le llamó con estas palabras: varón, esforzado y valiente, ¿verdad? Y estuvimos de acuerdo que era un varón esforzado por cuanto el Señor lo encontró trabajando. Dijimos no tan valiente por cuanto estaba escondido de sus enemigos. Pero en realidad lo que Gedeón estaba siendo precavido, ya que en ese momento en el cual el ángel de Jehová se aparece a él, el pueblo de Israel estaba en opresión de parte de los enemigos, ¿verdad? Que los mencionamos, eran los madianitas, los hijos del oriente y los amalecitas, que se habían unido para venir contra el pueblo de Israel. Y sabemos, hablamos en el estudio antepasado de la opresión que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Ellos sembraban su trigo, su cebada, y los madianitas con sus compañeros venían y los despojaban de sus cosechas, y cuando no se las robaban se las arruinaban, ¿verdad? Y la cantidad de ellos, dice la palabra del Señor, eran como langostas o como chapulines, en realidad innumerables, ¿verdad? Los amalecitas creaban también, los madianitas, perdón, creaban los camellos, por lo cual se habían llegado a aquel lugar con una gran multitud y con mucha gente que alimentar, lo cual trajo mucha pobreza y opresión al pueblo de Israel. En esta condición se encontraban el pueblo cuando el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, se apareció a ellos en una teofanía, ¿verdad? Ahora, lo dejamos a Gedeón un poco preocupado porque había visto al ángel de Jehová, y no duda que él se recordó del verso que encontramos en Éxodo, en el cual Moisés
deseó ver el rostro del Señor, o deseó ver al Señor, y el Señor le dijo: no es posible, Moisés, que nadie pueda ver mi rostro. Y leemos ahí en Éxodo 33:20, dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con la mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Gedeón estaba familiarizado con parte de la palabra del Señor. Cuando se dio cuenta que había estado platicando, que tuvo el privilegio de hablar con el ángel de Jehová, le entró cierto temor. Dijo: he visto a Dios, posiblemente moriré, pero sabemos que el Señor le dijo: tranquilo, Gedeón, no morirás, ¿verdad? Ahora, él no estaba seguro si en realidad la conversación que él estaba sosteniendo con el ángel de Jehová era verdadera, o era un sueño, o era una visión, por lo cual le dice al ángel de Jehová: espérame en este lugar, déjame que vaya y te traiga un regalo, prepare algo para ti. Y el ángel de Jehová, recordamos que le dijo: ve, aquí te espero. Y regresó Gedeón con su ofrenda, o con su regalo para el Señor, y el Señor le dio instrucciones, le dijo: pónmelo ahí en la peña y vacéale el caldo, ¿verdad?, sobre el cabrito, o sobre la carne, lo cual el regalo de Gedeón se convirtió en una ofrenda de holocausto para el Señor, o en una ofrenda de paz, por cuanto llevaba pan sin levadura, recordamos, y en una libación por cuanto el caldo o el consomé fue vaciado en la peña. El ángel de Jehová extendió su báculo, y fuego salió de la peña y lo consumió, ¿verdad? Enseguida el ángel de Jehová se desapareció de su vista, pero no por mucho tiempo, porque esa misma noche se le vuelve a aparecer el ángel de Jehová, y eso fue lo que leímos, ¿verdad?, en nuestros versos de partida. Dice que después, ¿verdad?, de que el ángel de Jehová desapareció de su vista, él hizo un altar en ese lugar, abajo de la encina que era del terreno de su padre, y le puso el altar Jehová Shalom. Obviamente Gedeón había entendido el mensaje de Dios. Él había respondido al llamado de Dios, y en ese llamado él pudo experimentar la paz de Dios. Recordamos que él aún no había comenzado la guerra, no había convocado al pueblo de Israel a la guerra. Sin embargo, él pudo experimentar la paz antes del conflicto, gloria al Señor. Fue en realidad por fe que él levantó ese altar y le llamó Jehová Shalom, o Jehová es nuestra paz, porque él pudo descansar en la promesa de Dios, gloria al Señor. Ahora, como dije, esta no fue la única vez que se le apareció el ángel de Jehová. Ahora el Señor le habla en la noche. ¿De qué manera le habló, verdad? No nos especifica la palabra del Señor, pero sí le dio orden específica a Gedeón, y podemos leer ahí el verso 25. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, o sea, le habló el Señor, ya nos dice aquí: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Al leer este verso nos da la escena de lo que estaba pasando aún en el hogar de Gedeón. Esta es la escena que ellos estaban viviendo, ¿verdad? En el momento en que el Señor llamó a Gedeón, había idolatría. Aún el padre de Gedeón era un hombre idólatra. Su padre tenía su propio altar de adoración, ¿verdad? Esto era un altar a Baal en una arboleda. Por lo regular los dioses paganos se adoraban en las cumbres, en las arboledas. Esto es lo que le llamaban los lugares altos. Ahí en su terreno
él tenía su altar o su centro de adoración para adorar a Baal, ¿verdad? Y dice que junto al altar de Baal también estaba la imagen de Acera, que era también de una imagen que recibía culto pagano, ¿verdad? Sabemos que Acera era la diosa de la fertilidad, también se le llamaba la diosa del bosque, y también la adoraban en una forma lasciviosa o licenciosa. Ellos creían que Acera o Astarte o Astarot, como también se le conoce, era la esposa de Baal. Ahí tenía Joás, el padre de Gedeón, altar para Baal, varón, y altar para Acera, el opuesto a Baal, el género femenino, y adoraban a estas dos deidades. Y el Señor le da orden específica a Gedeón: derriba el altar a Baal junto con el altar de Acera que tiene tu padre. El Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Específicamente viene y le dice: vas a matar el toro de 7 años. El Señor está en control de todas las cosas, ¿verdad? Él sabe todo. Y le dice en el verso 26: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado, ¿verdad? Obviamente los toros iban a servir para jalar estos altares y derribarlos, pero también iban a terminar siendo una ofrenda para Jehová Dios de los ejércitos. La orden fue para Gedeón: reemplaza este altar pagano que tiene tu padre por un altar verdadero al verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Y se le dio la orden que le levantara un altar a Jehová en el lugar conveniente, ¿verdad? En la cumbre, pero para Jehová, gloria al Señor. Y le dice que use la misma madera de Acera, de la imagen de Acera, que era diosa de la fertilidad, era una diosa cananea, que suele estar representada como una mujer desnuda con órganos sexuales toscamente exagerados, ¿verdad? Y la madera, ¿verdad? Porque la imagen era de un pilar alto y carvado, ¿verdad? En la madera, pues su material serviría para quemar el holocausto al Señor. La idolatría es pecado, es una abominación para el Señor, y desgraciadamente, ¿verdad? Esta era la condición del pueblo de Israel cuando el Señor oyó el clamor del pueblo de Israel a causa de su opresión. Se movía la idolatría en medio del pueblo de Israel. Es un pecado que el Señor, ¿verdad?, detesta. Y desgraciadamente, así como había idolatría en el tiempo de Gedeón, hay una tremenda idolatría en nuestros días. Esa idolatría se mueve en diferentes formas, pero la gente está ciega adorando a sus ídolos. Y podríamos mencionar un sinnúmero de ídolos que la gente venera, ¿verdad? Y directamente y otras veces indirectamente, ¿verdad? Porque hay ídolos de madera, de oro y de plata, pero hay ídolos materiales. Hay gente que solamente vive para el placer, ese es un ídolo. Hay gente que solamente vive para acumular dinero, ese es un ídolo, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de idolatría. Hoy en día también miramos diferentes religiones que incluyen idolatría en sus servicios o en sus cultos, ¿verdad? Abiertamente hemos escuchado acerca de la santería, ¿verdad? Que se mueve a través de brujería, ¿verdad? Es una
área del ocultismo. Sin embargo, mucha gente está envuelta y ha tratado de refugiarse en esa religión buscando soluciones a sus enfermedades o a sus problemas. Tratando de ser libres, se están volviendo esclavos, ¿verdad? Porque todo aquel que sirve al pecado, esclavo del pecado es. La condición de los israelitas era triste en los días de Gedeón. La condición de este mundo es triste también en nuestros días, y así nos ayude el Señor a abrir los ojos, ¿verdad? Para poder mirar su verdad. En su palabra está la verdad, gloria al Señor. Ahora, dice el verso 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Primeramente, obediencia y seguir los mandatos de Dios al pie de la letra. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, ahí nos indica también de qué manera estaban ellos involucrados en la idolatría, y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Ahora, toda la gente de esta ciudad estaba entregada a la idolatría, y como dijimos, aún el padre de Gedeón, Joás, y toda su familia también estaba entregada tristemente a la idolatría. Gedeón hasta cierto modo fue sabio de no derribar el altar de día, porque hubiera tenido una confrontación con su padre y una confrontación con la gente de esa ciudad, que obviamente estaba ciego y entregado a la adoración pagana de Baal y de Acera, diosa de la fertilidad. Dice el verso 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Mire, todo conforme el Señor se lo había pedido y ordenado a Gedeón. Verso 29 dice, y se dijeron unos a otros, los de la ciudad, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Mire, no descansaron hasta preguntar, investigar, indagar quién es el que nos derribó nuestro altar. Obviamente no era solamente para uso exclusivo del papá de Gedeón, Joás, sino que la gente estaba acostumbrada a venir ahí a su terreno a hacer sus cultos paganos. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Son dos altares, el de Baal y el de Acera, y los derribó igual. 31 dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contendréis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Estos versos nos enseñan la realidad de qué tan metidos estaban en la idolatría. La adoración de Baal y la adoración de Acera, dioses cananeos de los que estaban en esa tierra. Estaban todos listos y dispuestos a quitarle la vida a Gedeón porque les tumbó su altar. Y Joás aquí muestra un poco de sentido común. Cuando le dijeron, saca a tu hijo para que lo matemos, les dice algo muy cierto. Si tu Dios es un Dios verdadero, que se defienda solo. El verdadero Dios no necesita defensa. La mayor posición es la de Dios. Dios es la máxima autoridad.
So, en realidad tiene sentido lo que está diciendo aquí el papá de Gedeón. Si Baal es Dios, pues que se defienda él solo. Pero sabemos que Baal no es nadie, por lo cual no se iba a defender él mismo, ¿verdad? Pero ahí tuvo un poco de sentido común para reconocer que los ídolos no tienen poder, ¿verdad? Como lo dice el cantito. Los ídolos no pueden ayudar, pero sí pueden venir a poner tropiezo a tu vida. Verso 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Agregaron el Baal ahí. Esto es contienda Baal contra él, ¿verdad? Es más o menos lo que quiere decir, por cuanto derribó su altar. En nuestro lenguaje, Jerobbaal quiere decir si Baal es Dios, que se defienda así solo, ¿verdad? Eso es en sí lo que quiere decir. Dice el verso 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Sus enemigos seguían ahí en Israel, más vivitos que nunca, ¿verdad? Y como dijimos, era una gran multitud de ellos, amalecitas, madianitas y los hijos de Amón y los moabitas, que eran los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot, ¿verdad? Todos estos se juntaron y vinieron para hostigar al pueblo de Israel. Esa es la palabra, gloria al Señor. El valle de Jezreel también es conocido como el valle de Esdrelón. Se encuentra este valle, para los que les gusta la geología, al sur de la Galilea Baja, y también ahí al sur está el valle de Megiddo. Todos estos valles están seguidos uno del otro, ¿verdad? Y este valle tiene unas 15 millas de largo por unas 12 millas de ancho. En este valle de Jezreel vinieron y se instalaron todos los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Y recordamos cómo el Señor los describió anteriormente como una plaga de langostas o de chapulines. Gente mala en realidad. Y del verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él, ¿verdad? Abierecitas era más o menos de su familia, ¿verdad? Que respondieron de la tribu de Benjamín. A esos también se les llamaba abierecitas. Notamos aquí que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Vamos a ir viendo cada vez, ¿verdad? Más y más este acontecimiento, cómo el Espíritu de Dios viene sobre el líder o sobre el juez para poder desempeñar la obra de Dios. Y esto es una realidad, dice su palabra, que apartados del Señor nada podemos hacer. En realidad Gedeón necesitaba ese poder de lo alto para poder desempeñar este trabajo de liderazgo y salvar al pueblo de Israel de manos de los madianitas, que vamos a mirar la semana próxima con la ayuda de Dios, que el número de del ejército de Madián eran 13 contra 1 en realidad. No estaban parejos para la batalla, pero con el Señor todo es posible, gloria al Señor. Y envió mensajeros por todo Manases, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles, ¿verdad? Mandó mensaje a las tribus del norte, porque estas eran obviamente las tribus que estaban siendo afectadas por la opresión de los enemigos. No hay indicación que le mandó mensaje a Judá, ni a Simeón, ni a Benjamín o a Efraín, ¿verdad? Estos estaban al sur de Israel
Él envió mensaje a los que estaban al norte de Israel, y recordamos que Manases tuvo dos partes en el territorio de Israel, una parte antes de cruzar el río y la otra parte dentro de Israel, más o menos en el área de Galilea fue donde ellos del mar de Galilea donde ellos se instalaron. A estas tribus que estaban siendo afectadas las convocó a guerra, tocó toque de guerra, gloria al Señor, y se dejaron venir a ayudar a Gedeón, gloria al Señor. Dice verso 36, y Gedeón dijo a Dios, aquí está conversando con el Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahora, esta es la segunda prueba que Gedeón le pone al Señor, ¿verdad? La primera fue cuando él le dijo al ángel de Jehová, si en verdad eres tú quien habla conmigo, deja que yo vaya a traerte un presente y espérame aquí. Ahí había duda, ¿verdad? Si él en verdad estaba hablando con el ángel de Jehová o se lo estaba imaginando. Esa fue la primera vez que él puso condición. Ahora esta es la segunda vez que le pide una condición al Señor. O sea que en realidad aún él se sentía inseguro. Le está diciendo, si tú prometes darme la victoria, deja, ¿verdad?, que yo deje un vellón o un tapete, para podernos entender, de lana, y que el rocío caiga solamente sobre el tapete, para que así en la mañana yo me dé cuenta que el tapete está empapado de agua y alrededor la tierra está seca. Si eso ocurre en la mañana, es que yo sabré que tú estás conmigo. Le está poniendo una condición. Y dice el verso 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mire, Dios en su misericordia le concedió lo que le estaba pidiendo, como afirmación de que el Señor le iba a dar la victoria. Dios es paciente, mis hermanos, con nosotros. Le pidió una prueba y el Señor se la dio, pero no quedó muy convencido, porque ahora le pide al Señor reversar el reto que le dio al Señor. Y leemos ahí en el 39, mas Gedeón dijo a Dios, esta es la tercera vez ya, ¿verdad? No se encienda tu ira contra mí, más o menos así como Abraham le dijo al Señor, no se enoje el Señor conmigo si le pregunto otra vez, si hubiera 10 justos, o el Señor, pues si hubiera 10 justos tampoco destruiría la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Y las ciudades circunvecinas. Pero aquí dice, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Insistía con su tapete. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Alabo la paciencia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Cómo Dios está tratando con la inseguridad de Gedeón, ¿verdad? Señor, si tú en verdad deseas darme la victoria, pues dame una prueba. Muéstrame que en realidad tú estás en el asunto, gloria al Señor. Dios se comprometió a darle la victoria. Yo estaré contigo, gloria al Señor. Ahora, por esta prueba que Gedeón le hizo al Señor, se instituyó, ¿verdad?, una práctica por algunos hombres o algunas personas de crear un tipo de vellón también para preguntarle al Señor, si eres tú, permite que esto ocurra, ¿verdad?
escuché de un pastor que él se relacionaba así con el Señor. Traía en la bolsa 10 pennies. Y cuando le quería preguntar algo al Señor, metía la mano en la bolsa y si le salían, digamos, 6 heads, cabezas, es que era sí. Y si le salían 4, era no. Esa era la manera en que él se relacionaba con el Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué validez tiene para nosotros en nuestros días hacer esas cosas en realidad, ¿verdad? Cuando tenemos la dirección del Espíritu Santo. Pero hay gente que le pone condiciones al Señor. Señor, si no me contestas de aquí al mediodía, entonces voy a actuar de esta manera porque no me contestaste, ¿verdad? Hay gente que le pone condiciones al Señor. Y lo único que tienen para respaldarse es lo que aquí hizo Gedeón, ¿verdad? Preguntarle al Señor de esta manera. Y yo admiro la paciencia del Señor, porque Dios es un Dios misericordioso, gloria al Señor. Ahora, aún miramos en el Nuevo Testamento que ellos mismos buscaron cómo discernir la voluntad de Dios, ¿verdad? Recordamos que cuando murió Judas Iscariote, los apóstoles se reunieron, ¿verdad? Y sintieron que era necesario que ellos buscaran el reemplazo de Judas Iscariote, y lo hicieron de esta manera, echando suertes o con un volado o sacando palitos, ¿verdad? Porque ponen 3 y a ver quién saca el más largo. En fin, en una forma de juego de azar fue que ellos discernieron la voluntad del Señor. Y la suerte dice en ese pasaje del libro de los Hechos, capítulo 1, que cayó en Matías. El otro candidato era José, ¿verdad? O Barsabas, ¿verdad? Quien también lo habían tomado en cuenta para la posición. Ahora, después de que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y los apóstoles que estaban ahí reunidos, no miramos a la iglesia tratando de discernir la voluntad del Señor de esta manera. Los miramos, ¿verdad? Dejando que el Espíritu Santo fuera su guía. Recordamos que en el primer viaje misionero, ahí en la iglesia gentil, el Espíritu Santo les habló claramente y les dijo: apártenme a Pablo y a Silas para esta enmienda que yo tengo en mente para ellos, para el primer viaje misioneros. Ya no se dirigieron a través de juegos de azar o volados, como usted le conozca, sino que dejaron que el Espíritu Santo fuera el que guiara su vida. Y más adelante miramos a Pablo en sus viajes misioneros, cuando él dice: quisimos ir a Troas, pero el Espíritu Santo nos lo prohibió, nos dijo que no fuéramos. Hasta ahí se terminó esta manera, ¿verdad?, de echar suertes o querer preguntarle al Señor con este tipo de retos, ¿verdad? Si en verdad tú estás en el asunto, pues déjamelo saber de esta manera. Ahora, yo creo que una de las cosas más difíciles en nuestro caminar es saber discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos discernir si el Señor está en el asunto o no está en el asunto de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Eso es algo muy difícil. Y muy a menudo la gente viene y te pregunta: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Y en realidad es una pregunta muy difícil que no podemos contestar, ¿verdad? Ahora, lo único que yo puedo decirte, ¿verdad?, es lo que dice la palabra del Señor al respecto de la voluntad de Dios, ¿verdad? De la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Si vamos a Mateo capítulo 7, verso 7, dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla,
y el que llama se le abrirá. Esta es la manera, mis hermanos, de preguntarle al Señor si esta es su voluntad. Lo primero es preguntarle al Señor. Luego tocar puertas para ver cuál se abre. Ahora, no forcemos las puertas que el Señor cierra para nuestra vida. Para discernir la voluntad de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, toquemos. Si el Señor nos abre, era la voluntad de Dios. Si el Señor cierra esa puerta, no la forcemos. Tal vez esa no es la voluntad del Señor, gloria al Señor. Yo creo que cometemos muchos graves errores cuando se nos mete algo en la mente o en la cabeza y queremos hacerlo enseguida. Creemos que esto quiere el Señor que haga, ¿verdad? A veces decimos, es que el Señor quiere que yo haga esto y lo tengo que hacer ahora mismo. No nos adelantemos, toquemos. Si el Señor nos abre esa puerta, es que es la voluntad del Señor. Si el Señor nos cierra la puerta, desistamos de nuestros pensamientos, porque nosotros no podemos pensar mejor que el plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, gloria al Señor. Y si empujamos y si forzamos, ¿verdad? Y si tratamos de abrir la puerta a la fuerza, vamos a descubrir que esa no era la voluntad del Señor, gloria al Señor. Las cosas del Señor no se deben de forzar, se deben de dar suavemente. Si es la voluntad de Dios, las cosas se van a dar suavemente. Yo creo que si estamos en la voluntad de Dios, las puertas se van a abrir fácilmente, así como el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Esto le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia. He aquí una puerta abierta. Si el Señor la abre, no hay quien la cierre. Pero si el Señor la cierra, hay que esperar, gloria al Señor, ¿verdad? Porque no es su voluntad, gloria a Cristo Jesús. Entonces, si Dios está en el asunto, Él va a abrir puertas. Y va a bendecir tu proyecto, y Dios va a ungir tu proyecto, y va a fluir tu proyecto fácilmente. El trabajo es cuando luchamos a querer hacer algo que funcione a la fuerza para Dios. La cosa es que si no funciona por sí mismo, así suavecito, o se da para la gloria de Dios suavecito, mejor deja que tu programa muera, que se termine, ¿verdad? Tal vez Dios desea eliminarlo. Dios no quiere programas con vida artificial, ¿verdad? Lo que Dios quiere que se haga, se va a hacer con su voluntad y fluyendo suavecitamente. Pero el problema es que cuando lo forzamos, ahí estamos queriendo que funcione, porque es para el Señor. Aunque es para el Señor, si no es la voluntad de Dios, mejor déjalo que se termine, ¿verdad? Tu programa. Mejor digámosle al Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estoy dispuesto para lo que tú tengas en mente para mí. Si en algo te sirvo, pues aquí estoy dispuesto, Señor mío y Dios mío, pero sé tú abriendo puertas, bendiciendo mi programa, porque no quiero que sea algo que no le agrada al Señor y hacerlo solamente porque creemos que es lo mejor hacer. Gedeón le puso al Señor condición y Dios en su misericordia le contestó y le mostró, ¿verdad?, que el Señor estaba con él. Ahora el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Si tenemos preguntas, pues tenemos que venir delante de la presencia del Señor, tocar, y si Él nos abre, es su voluntad, pero si el Señor cierra la puerta,
pues hay que quedarnos tranquilos y esperar en Él, gloria al Señor. So, vamos a orar para ser despedidos y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cada día a discernir su voluntad. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradezco por tu palabra, Señor mi Dios mío, y te pido, Señor del cielo, que en esta mañana hagan nido en nuestros corazones. Padre, yo te pido por el que esté en su casa enfermo, necesitado, afligido, triste, desanimado, maravilloso Dios, que a través, Señor del cielo, de tu Santo Espíritu le levantes y le fortalezcas y le sanes y le proveas para sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale una preciosa semana. Hasta el próximo domingo.